Hay mucho frío. Ah, ¿y acaso que tienen que salir a la calle para conectarse, ves? Hoy es pago. El día de pago, eso sí, tal vez Sí. están haciendo cola en el banco para cambiar el cheque todavía. Ya se lo andan gastando, ya. Eso también puede ser otra de los motivos por los cuales no se conectan. Si uno es tan ponchado, recibe las clases, Ligda. Pues sí, ¿verdad que sí? No es necesario sufrir frío para conectarse. Esa es la ventaja que tienen ahora, que no hay que aguantar el frío de los edificios de la universidad, porque allá sí sopla aire y frío. Ese frío sí es mero pesadito. Ajá, sí. Más en la época de noviembre, los últimos días del semestre. Ah, quiere las clases presenciales. Eh, ¿Qué es ese? ¿Cómo se pronuncia su nombre? Svetlana. ¿Cómo se pronuncia? Svetlana. El mío, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Ah, usted es la que escribió que es para las clases presenciales. No. Es que aquí escribieron en el chat, pero no, es un nombre raro. No lo Ah, había escuchado. Svetlana, algo así parece que es. es Lana. No, el mío es Ismelda. Ah, sí, pues, ajá. Sí, licenciada, no fui yo. Ah, no, sí, ya me escribió de que no sirve su micrófono, Oh, pero sí, entonces no me puede decir cómo se pronuncia. bueno. Ya vemos poquitos ahora, parece, ¿verdad? Sí, Bueno, a ver cuántos más se unen. a ver cuántos más se Ya se unen. durmieron y se les olvidó ponerle la alarma ahí al Sí, teléfono. y si solo llevan ese curso, más todavía. Imagínate, yo llevo dos. Ah, solo dos lleva. Solo dos, con usted y con la licenciada de Romano. Elisa Sandoval. Sí, exacto. Ah, ya. Sí, Ujú. para nivelar porque con los cambios de pensum que han habido y yo con los cambios de horario, a la gran, todo se me hizo Pero en la imposible. facultad no había cambio de peso. ¿Usted viene de otra facultad, tal vez? No, licenciada, saqué unos cursos, imagínense, en el 2000 Ah, pero para esta fecha. la última vez que cambió el pensum, sí, yo creo que fue en el 2002 o 2004 que Ajá, cambió. sí, como en Sí, el 2004 fue sí, porque ajá. yo me cambié de horario, yo estaba en la noche y me cambié para la tarde. Ujú, Ahí saqué unos. ujú. Ahorita que iba a ingresar de nuevo, me dijeron que tenía que volver a sacar otros dos. Sí, porque en el pensum anterior habían como 6 cursos de investigación. Exacto. Ajá, en el primer semestre o en el segundo creo que estaba técnicas de investigación, Sí, después estaba métodos de investigación en exactamente. en el tercero estaba estadística, solo estadística. Estadística, ajá. Ajá, entonces sí Y había, también después quitaron estadística y introdujeron economía, introducción a la economía. introducción a la economía siempre estuvo. Y sí, pero creo que no era para el tercer Estaba en semestre, el segundo semestre, se segundo, impartía y lo exacto. pasaron al primero. Ajá. Ujú. Yo lo saqué en escuela y después el siguiente año me dijeron que ya, no, primero era estadística, la saqué en escuela y después me dijeron que tenía que sacar economía cuando me Ah, cambié de horario. ya. O sea, que he estado, saque cursos, algún día salgo, Sí, hay que ser persistente. ¿verdad, Ali? Pues sí, de plano. Pero no se preocupe que igual está estadística en este curso. Ah, bueno, Sí, siempre hay buenísimo.
una Ahí le unidad damos de, el repaso. sí hay un capítulo de estadística. Ah, qué bien, qué bien. Ujú. Bueno, Sí. vamos a empezar porque ya son las 8:12, ya di bastante tiempo para que se conecten. Muy bien, Vic. Entonces, empezaremos. Si hay varios que estén pidiendo acceso y si les escriben, ahí me dicen para darles acceso, por favor. ¿Se recuerdan que estábamos viendo la metodología jurídica? Y bueno, con ustedes tuvimos clase la semana pasada, ¿verdad? Vimos los métodos de investigación jurídica y nos quedó pendiente los métodos de interpretación jurídica, que nos quedamos aquí en la sección T. Entonces, los métodos de interpretación jurídica son 3: los métodos teóricos, los métodos de derecho comparado y el método hermenéutico. Podríamos decir que así se les llaman a los procesos de investigación jurídica que centran su atención en los objetos abstractos de esta ciencia. Recuérdense que cuando hablamos de objetos abstractos estamos hablando de lo subjetivo, lo que nosotros vemos, pensamos, escuchamos, etcétera, etcétera. Entonces, estos métodos, como son de interpretación, entonces la interpretación que nosotros vamos a hacer son abstractos porque son lo que nosotros creemos respecto a una norma o una ley. Entonces el derecho, como ustedes saben, crea normas y estas no nos remiten a una realidad material, sino a constructos y conceptos abstractos que deben ser interpretados. Yo creo que ya habíamos visto qué significa constructos, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda? No lo había dicho, Linda. No, bien, cielo, pero bueno, yo se lo repito, no hay problema. Un constructo es una construcción teórica que se desarrolla para resolver un problema científico. Entonces, cuando hablamos que el derecho crea normas y estas no nos remiten a una realidad material, sino a constructos, o sea, nos remite entonces a una construcción teórica o a la teoría que ya existe para resolver algún problema científico respecto a esa norma que nosotros estamos analizando. Entonces, además de los constructos, también hay conceptos abstractos que deben ser interpretados. De esa cuenta se pueden establecer una primera división entre los métodos interpretativos, los teóricos, el derecho comparado y el hermenéutico. Ya habíamos hablado anteriormente un poquito sobre el hermenéutico. Cuando hablamos de métodos teóricos, estos son procedimientos que permiten operar a un nivel del pensamiento abstracto con conocimiento que se ha condensado en constructos de diferente magnitud. Seguimos con el concepto constructo. Recuérdense entonces que es una construcción teórica para resolver un problema científico. O sea, es como las teorías que ya están y que nos sirven para resolver problemas. Estos métodos se basan en operaciones del pensamiento lógico y están dentro de ellos el método histórico lógico. Este permite enfocar el objeto de estudio en su evolución, busca destacar aspectos de su desarrollo, tendencias, progreso, etapas y conexiones con otros aspectos de la realidad. En el derecho, este método se emplea para realizar una valoración retrospectiva del objeto. Por ejemplo, origen y evolución de instituciones y normas jurídicas. O sea, nos permite realizar una valoración anterior, digamos, si es retrospectiva, es anterior de un objeto o de una institución, ¿verdad? Cómo van evolucionando. Está también el método de análisis síntesis, que si ustedes ya lo conocen, este busca descomponer el objeto de estudio en los elementos que lo integran para poder destacar las relaciones entre las partes y el todo. Este método pues es utilizado prácticamente en todos los procesos de investigación jurídica. Recuérdense que además de utilizarse este método en los procesos de investigación jurídica, también se utilizan en cualquier otro tipo de investigación que nosotros realicemos.
Entonces es imprescindible cuando se estudian normas, instituciones y procedimientos, conceptos, etcétera. Es imprescindible este método de análisis y de síntesis. Luego tenemos el método de abstracción-concreción. Este permite conocer un objeto de investigación a partir de sustraerlo en su entorno concreto para ubicarlo en una categoría abstracta mayor. Este método permite abstraer los objetos jurídicos de su contexto histórico y social para comprenderlo en su profundidad. Luego lo reintegra al mismo contexto para conocer su red de relaciones con el resto de la realidad donde se encuentra. Entonces, nos permite abstraer todos los elementos que nosotros necesitamos para estudiar nuestras normas o el objeto de investigación que tengamos. Vamos a concretar lo que necesitamos y lo vamos a unir al resto de lo que ya tenemos. Luego está el método inductivo-deductivo. Este permite construir teorías o teoremas desde situaciones particulares y casos concretos para posteriormente establecer regularidades, generalizar y arribar a conclusiones generales. Recuérdense que el método deductivo es el que nos permite llegar a conclusiones porque las conclusiones nosotros las vamos a redactar cuando ya conocemos el resultado de nuestra investigación. Entonces, recuérdense que este método parte de lo conocido a lo poco conocido. Entonces, como ya conocemos nuestro trabajo de investigación, ya podemos concluir. Y el contrario es el inductivo, que empezamos de lo poco conocido a lo muy conocido. Cuando hablamos de teoremas, porque dice permite construir teorías o teoremas, estamos hablando de un enunciado que puede ser demostrado como verdadero de una manera lógica. A eso se refieren los teoremas. También está el método sistemático estructural funcional. Este ayuda a visualizar el objeto que se estudia dentro del entramado de relaciones en el que se integra. De esa manera puede establecer su rol funcional dentro del subsistema jurídico. ¿Alguien sabe qué es un subsistema? Ya se les olvidó. Y hemos hablado bastante del sistema. ¿Se acuerdan que hemos hablado del sistema? Y del subsistema está también relacionado con el sistema. Podríamos decir que un subsistema es un conjunto de elementos que están interrelacionados en sí mismos. Es un sistema, pero a la vez es parte de un sistema superior. O sea que hay un sistema superior al subsistema. No sé si me explico. O sea que ¿Lo podría volver a repetir, solo que un poquito más despacio? Disculpe. Les decía que un subsistema es un conjunto de elementos interrelacionados en sí mismo, o sea que también es un sistema, pero a la vez es parte de un sistema superior. Por ejemplo, un ejemplo práctico en este caso sería de informática. El subsistema de memoria RAM contenido en el sistema placa madre. Contenido en el subsistema computadora. Y en este caso, el sistema, ¿qué sería? La placa RAM, ¿no? En este caso sería el contenido, sería ya todo el sistema que está dentro de digamos, todo lo que tiene, digamos, una computadora, por decirlo así. Sería Todo el su contenido. supersistema, licenciado. Ajá, sí, eso. ¿Verdad? Es que, ajá, claro. Okay, Así gracias. es. Entonces, son como partes que se van uniendo
y que, al estar todos unidos ya forman un sistema. ¿Se acuerdan que el ejemplo que yo siempre les he puesto en clases es del sistema pared? Que para poder construir una pared o un edificio se necesitan de varios elementos que unidos entre sí van a ir formando subsistemas y que al final llegan al sistema general que sería ya sea una pared o un edificio. ¿Me explico? Entonces, a eso se refiere que de esa manera se puede establecer su rol funcional dentro del subsistema jurídico. Aquí hay un resumen de los métodos teóricos. Dice que son aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación, son fundamentales para la comprensión de los hechos y para la formulación de la hipótesis de investigación. Recuérdense que como estamos hablando de todo lo relacionado para realizar una investigación, entonces esto nos va a servir, estos métodos teóricos, para poder llegar nosotros a formular en un momento determinado nuestra hipótesis. Y están el histórico lógico, el inductivo deductivo, el sistémico estructural, el analítico sintético, el dialéctico, que ese sí no está acá en los que acabamos de ver, y en el de modelación. Creo que el método dialéctico ya hemos hablado respecto a él, pero para recordarles un poquito sobre este método, podemos decir que este es el método universal de conocimiento, según algunos científicos, y tiene como característica esencial que considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento y desarrollo. Según esta metodología, nada es estático, todo se puede llegar a conocer y todo también se mueve en cierta forma. A eso se refiere la dialéctica. Y la modelación, esto sí se los escribí acá. Este es un proceso mediante el cual se crea una representación o modelo para investigar la realidad. Por si quieren anotarlo. ¿Ya puedo continuar? Sí, Lidia, gracias. Muy bien. Recuérdense que también vimos en las notas anteriores, vimos la dialéctica de Hegel y de la lucha de contrarios también. Entonces, va a depender desde qué punto de vista lo podemos nosotros enfocar. Luego tenemos el método de derecho comparado. Según los expertos en investigación jurídica, reconocen a este método como propio y exclusivo del derecho. Es por excelencia el método de las ciencias jurídicas, ya que permite descubrir leyes sociológicas. Se le considera como el único que se ha desarrollado con objetividad en esta rama del saber. Por supuesto, la comparación es un recurso aplicable a todas las ciencias sociales, no solamente el derecho, sino que también se puede aplicar a las ciencias sociales. Recuérdense que dentro de las ciencias sociales, además del derecho, hay otras ciencias. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son las que hay dentro de las ciencias? ¿Qué otras ciencias hay entre las ciencias sociales? Antropología, geología, no, geografía es la cosa, y más todavía. Política. Política, historia, economía, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, en las ciencias jurídicas se ha convertido en un método fundamental que ha permitido sustituir la experimentación y descubrir leyes científicas en el ámbito del derecho. Este abordaje permite cotejar dos objetos jurídicos pertenecientes a un mismo dominio. Por ejemplo, conceptos y normas jurídicas, así como procedimientos. Esta operación ha permitido establecer semejanzas, diferencias y descubrir tendencias. Entonces, si nosotros hablamos de que nos permite los conceptos y las normas jurídicas y los procedimientos, ¿ustedes creen que son igual? Las normas, los conceptos, normas jurídicas y procedimientos serán iguales?
Yo pienso que Estamos no, hablando, Lecta. ¿verdad? Que no estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, decimos como, por ejemplo, conceptos y normas jurídicas, así como procedimientos. Cuando hablamos de un procedimiento, es una secuencia definida que se da paso a paso de algunas actividades o acciones que deben seguir un orden establecido para realizar correctamente una tarea. Y ya sabemos que los conceptos pues son también diferentes, que no es lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes que es un concepto? Esto lo vimos también el semestre pasado, los conceptos, juicios y razonamientos, ¿se acuerdan? Sí, licenciado. Ujú. Entonces, un concepto se refiere a una idea que forma el entendimiento, o sea que se trata de un pensamiento que es expresado mediante las palabras, ¿verdad? Entonces son diferentes. Bueno, luego tenemos que en la actualidad la comparación no constituye solo un recurso. Sobre ella se está desarrollando una reingeniería de las normas del derecho. En este mundo globalizado y de interconexiones, la comparación permite homologar instituciones y normas. ¿Alguien tiene idea de el significado de homologar? O sea, dice que en este mundo globalizado de interconexiones, la comparación permite homologar instituciones y normas. Es poner en igualdad una cosa con otra. Sí, porque sería como, mire, los sinónimos de homologar son, por ejemplo, aprobar, comprobar, verificar, constatar, registrar, pero en el ámbito jurídico, homologar es un acto administrativo del juez o la autoridad competente en el cual debe de confirmar actos, convenios y sentencias para hacerlos firmes. O sea que recuérdense que solo un juez o una autoridad competente tiene esa potestad de dictar sentencias cuando ya está firme el hecho, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere que la comparación permite homologar instituciones y normas. Ok, gracias, licenciada. Para servirle. Luego, acá tenemos, yo les encontré esto que es el derecho comparado tiene como objeto, que tiene como objeto de estudio el derecho comparado, o el derecho comparado tiene como objeto de estudio confrontar los ordenamientos e instituciones jurídicas que existen en el mundo, analizar las diferencias y semejanzas de su estructura, las causas de estas relaciones, y esto es con el fin de promover y asegurar el progreso del derecho nacional. No, recuérdense que todo esto que estamos viendo casi está interconectado, porque antes ya vimos que es un método de semejanzas, diferencias, variaciones concomitantes, etcétera, etcétera. Y aquí hace mención a esto de analizar las diferencias y semejanzas de su estructura, las causas de esas relaciones, y esto siempre va a ser con el fin de promover y asegurar el progreso del derecho nacional. ¿Puedo continuar? Sí, Lecta, gracias. Muy bien. Bien, esta comparación jurídica se puede clasificar en interna, externa, perdón, en técnica concretizadora y en sociológica jurídica. Es interna cuando estudia normas o instituciones pertenecientes a un mismo ordenamiento jurídico. O sea que si es al mismo ordenamiento jurídico, pues por eso se hacen internamente. Y es externa cuando se comparan elementos jurídicos pertenecientes a dos sistemas diferentes. Entonces ahí podría ser una dentro del trabajo que se tiene y otra fuera del trabajo, ¿verdad? Y la técnica concretizadora cuando estudia normas o instituciones a nivel textual. O sea que aquí se hace un análisis textual de estas normas según la técnica concretizadora.
y la sociológica jurídica cuando compara un elemento jurídico con elementos extrajurídicos pertenecientes al contexto social. Y luego tenemos el método hermenéutico. Este se utiliza para comprender el significado profundo de un objeto de estudio. Consiste en buscar la comprensión de un fenómeno ateniéndose a 3 elementos o perspectivas que son muy importantes. El primero es que se analiza el fenómeno a investigar en sí mismo como una unidad. Recuérdense que cuando yo les anoto estos numeritos es porque en el libro está un ejemplo. Cuando se analiza un fenómeno a investigar en sí mismo como una unidad, en la página 78 está el ejemplo. Dice, durante mayo de 2019, la Corte de Constitucionalidad realizó una investigación hermenéutica para establecer la legalidad o no de la inscripción de Suri Ríos como candidata a la presidencia. Para ello, analizó el caso en sí mismo, las leyes y normas aplicables. Después se ubica el fenómeno estudiado dentro del contexto, sistema jurídico y social en que se ubica. Continuando, entonces, si seguimos con este mismo ejemplo, tras analizar el caso en sí mismo, la CC procedió a vincularlo con el ordenamiento jurídico constitucional y con las condiciones históricas y sociales dentro de las cuales se proclamaba su candidatura. Al final se analiza la forma en que se conecta con otros elementos que pertenecen al mismo contexto o sistema jurídico. Siguiendo con el ejemplo, el caso concreto de Suri Ríos fue vinculado con otros como el de su propio padre y con el resto de las condiciones históricas, jurídicas, políticas para emitir sentencia. Entonces, en palabras de Villavela, que es un científico, el método hermenéutico posibilita interpretar una realidad jurídica dentro de su contexto, es decir, vincula lo jurídico con lo antropológico, lo psicológico, lo lingüístico, etc. El autor indica que en la ciencia jurídica es válido cuando el centro de estudio lo constituyen normas jurídicas. El sentido más completo en el que se emplea es cuando posibilita precisar el objetivo de la norma jurídica, valorar la correspondencia entre este y lo que declara, hacer inteligible su estructura, develar el sistema de relaciones que establece con el resto del entramado jurídico, comprender las motivaciones teleológicas de su creación y desentrañar el condicionamiento ambiental y cultural del momento histórico que lo produjo. Este autor también distingue 3 variables que se toman en cuenta cuando se desarrolla una investigación hermenéutica, que son, aquí dice que se toma en cuenta, dice 3, pero son 4. Se distingue 4 variables que son la lingüística, la teológica, la histórica y la sistémica. La variable lingüística, esta se utiliza para precisar el sentido literal de un enunciado jurídico. Es decir, se realiza un análisis semántico para establecer el significado de una norma o contexto jurídico. Antes de continuar, para que quede claro, ¿qué es semántico? Recuérdense que yo creo que ya se lo habíamos dicho, que lo semántico es el significado de las palabras o de las oraciones. También podría ser un estudio de diversos aspectos en sentido o interpretación de los signos. A eso se refiere lo semántico. Entonces, para ello se utilizan procedimientos desarrollados por la ciencia lingüística y por la semiótica. ¿Alguien sabe qué es la semiótica del texto? Los que estuvieron en ¿cómo se llama? En comunicación el semestre pasado. No se recuerda. Vea, cuando hablamos de semiótica jurídica, porque también existe, dice que en este caso es una investigación, la investigación
la naturaleza, la estructura, el funcionamiento y los efectos del lenguaje legal, examinando la constitución de hechos y relaciones jurídicas, también conceptos estructurales para la ciencia del derecho, como la validez, la vigencia y la eficacia de las normas jurídicas. También se puede definir en general como la ciencia que estudia los signos de la comunicación humana. A eso se refiere la semiótica. En la página siempre 79, siguiendo lo de la variable lingüística, si seguimos con el ejemplo relacionado con la candidatura de Suri Ríos, la CC debió realizar un análisis minucioso para establecer el significado del artículo 186 de la Constitución Política. Específicamente se concentraron en el análisis lingüístico de las literales A y C. En la primera se establece que no podrán optar a la presidencia y vicepresidencia de la República el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado. En tanto, en la literal C se indica que tampoco podrán optar al cargo los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. De las personas a las que se refiere el inciso primero de este artículo, es decir, se analiza primero al padre de Suri Ríos, Efraín Ríos, ocupó la jefatura de Estado como producto de un golpe de Estado. 2. Suri Ríos es pariente en primer grado de consanguinidad con Efraín Ríos, por lo tanto se concluye que existe una prohibición expresa en la Constitución para que la ciudadana Suri Ríos aspire a la presidencia de la República. Luego tenemos la variable teleológica. Por medio de ella se analiza la relación entre el sentido literal de la norma y su finalidad, para que fue creada, los propósitos que se tuvieron, los hechos fácticos que motivaron su promulgación. De igual manera, esta variable incluye el aspecto axiológico para establecer los principios éticos que inspiraron la norma en estudio. Siguiendo con el ejemplo de la candidatura, un análisis axiológico y teleológico del artículo 186 de la Constitución determinaría que esa norma se estableció para disuadir a los golpistas a realizar una acción que rompa el orden constitucional del país. Se inspira en el valor de la defensa de la Constitución y con el fin de preservar un orden establecido por una asamblea constituyente. Luego tenemos la variable histórica. Esta persigue analizar y comprender el contexto histórico-cultural que dio origen a una norma. Esto puede darse en dos sentidos: haciendo explícito los motivos históricos que originaron la norma y analizando la evolución que la norma pudiera tener a lo largo de los años. En el caso de la candidatura fallida, la CC realizó este análisis. En el primer sentido, establecieron que esa norma se asentó en la Constitución promulgada en 1985. Entonces, se estaba saliendo de casi 4 décadas de gobiernos militares y de varios golpes de Estado consecutivos. En ese contexto se incluyó el artículo 186. Se quería evitar que volviera a llegar al poder alguien por medio de golpes de Estado y disuadir a quien pretendiera hacerlo. En el segundo sentido, se determinó que una norma similar existía en nuestra Constitución desde 1964. Sin embargo, en lo relacionado con los parientes, antes de 1985, solo se indicaba que no podrían optar al cargo los parientes de golpistas durante cierto periodo de tiempo. De ahí que se eliminara dicha temporalidad para hacer más disuasiva la norma que existe en la actualidad. Ahí sería entonces la variable histórica que compara la Constitución del 85 y el artículo que estaba en la Constitución de 1964. ¿Quieren decirme algo?
Bien, para terminar esto, está la de último, la variable sistémica. Esta variable permite ubicar un elemento o caso jurídico dentro del sistema en el que se encuentra. Esto implica establecer su jerarquía y sus relaciones de funcionamiento. A esto se refiere esta variable sistémica. Aquí yo les encontré algo de la hermenéutica, como para que lo tengan un poquito más claro. Dice que la hermenéutica es arte de evitar malentendidos, es también interpretar los fenómenos estudiados, también interpretación y comprensión, toda la expresión humana, también interpreta actos u obra, palabras, gestos, textos escritos y descubre el significado de las cosas. También, para agregar algo más, la necesidad de una disciplina hermenéutica está dada por las complejidades del lenguaje que frecuentemente conducen a conclusiones diferentes e incluso contrapuestas en lo que respecta al significado de un texto, porque muchas veces los análisis que se hacen no siempre se coinciden, más en normas y en leyes. Ustedes creo que se han dado cuenta de este problema que existe. Entonces la hermenéutica intenta descifrar el significado detrás de la palabra y con ello intenta la exégesis de la razón misma sobre el significado. Para que quede claro esto, les comparto acá en pocas palabras. Hermenéutica son las teorías y métodos para estudiar textos y la exégesis es la interpretación del texto, o sea, que significa extraer el significado, valga la redundancia, de un texto. No sé si está clara la diferencia entre estos dos. Sí, licenciada, está increíble eso. Muy bien. Pues Sí, aquí está. licenciada, gracias. Esto no está en el libro, por si ustedes lo quieren anotar. Entonces, con esto terminamos el contenido de esta cuarto capítulo. El próximo día, creo yo, si ustedes quieren, seguimos con el quinto. Ustedes me dicen. Le quiero hacer un cambio. ¿Cómo? ¿Me quería decir algo, Dani? No, disculpe. Ah, está hablando por teléfono. Disculpe. ¿Alguna duda? Todo muy claro, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces, ya me están deseando feliz noche. Eso quiere decir que no quieren que sigamos con la quinta unidad. Pero no se preocupen, vamos a continuar el próximo día de clases entonces con la quinta unidad. Paso a paso, Linda. Sí, está bien. Muy bien, entonces nos vemos el próximo jueves. Feliz noche, Licta. Feliz noche, Jorge. Feliz noche. Feliz noche, Liz. Feliz noche, Ali. Feliz noche. Feliz noche, Ismelda. Feliz noche, Feliz Esther. noche, licenciada.